En una mansión frente al mar, un millonario al borde de la muerte vive atrapado en un cóctel diario de medicamentos que ya no parecen curarlo. Pero todo cambia cuando una niña de 9 años, hija de la nueva ama de llaves, percibe algo extraño en sus dosis. Con la inocencia de quien ve lo invisible, ella se acerca y dice: «Deja de tomar tu medicina, vas a mejorar». La frase, dicha con pureza, despierta una verdad que puede salvar su vida y destruir el imperio que él construyó. La mansión Castañeda se erguía imponente sobre los acantilados de Marbella. Con sus paredes blancas y ventanas amplias, la propiedad parecía observar el océano Atlántico como una centinela silenciosa, guardando historias que el viento no conseguía llevarse. Los extensos jardines, repletos de plantas tropicales cuidadosamente seleccionadas, enmarcaban la construcción como un manto verde que descendía hasta casi tocar la arena de la playa privada. Era en aquel paraíso donde Augusto Mendoza, a sus 72 años, estaba prisionero de su propio cuerpo. El empresario que un día comandó uno de los mayores laboratorios farmacéuticos de España, ahora no conseguía siquiera levantarse de la cama. Los temblores constantes en sus manos impedían que sostuviera un vaso de agua sin ayuda. Y la palidez de su piel contrastaba con el tono dorado de la luz andaluza que entraba por las ventanas de su habitación. «Señor Augusto, es hora de sus medicamentos de la mañana», anunció Patricia, la enfermera jefe, entrando en la habitación con una bandeja plateada. En ella, 15 píldoras de diferentes tamaños y colores estaban organizadas en pequeños compartimentos. Un vaso de agua mineral, un zumo de naranja y una vitamina en forma líquida completaban el arsenal farmacéutico que supuestamente mantenía a Augusto con vida. «Gracias». «Patricia», respondió él con voz débil, «¿cómo está el mar hoy?» «Está en calma, señor. Azul como sus ojos solían ser». Patricia ajustó la almohada y ayudó a Augusto a sentarse. «El doctor Renato llamó. Dijo que vendrá al final de la tarde con los resultados de los nuevos análisis». Augusto apenas asintió mientras tragaba píldora por píldora, cada una representando una promesa de mejora que nunca se concretaba. Él sabía que aquella visita médica sería como todas las otras. Más medicamentos, más tratamientos caros, más esperanzas vacías. Desde hacía 6 meses, desde el diagnóstico de la enfermedad degenerativa rara, su vida se resumía en un ciclo interminable de medicinas, exámenes y deterioro. Fuera de la habitación principal, Carolina, la nueva ama de llaves contratada para administrar la mansión, orientaba al equipo de limpieza. A sus 35 años, con la piel morena marcada por el sol andaluz y el cabello negro siempre recogido en un moño práctico, Carolina tenía en los ojos la determinación de quien conoció lo suficiente de la vida para no dejarse intimidar por la opulencia de aquel lugar. «Marcia, por favor, tenga cuidado con ese jarrón. Es porcelana china», instruyó ella observando a la empleada que desempolvaba los objetos de la sala principal. «Y Pablo, las ventanas deben quedar impecables. Al señor Augusto le gusta ver el mar sin manchas en el cristal». Carolina había sido contratada tras recomendaciones de su trabajo en otras casas de alto nivel en Sevilla. Lo que nadie esperaba es que ella vendría acompañada de su hija de 9 años, Mariana, una niña de ojos curiosos y sonrisa fácil que, por circunstancias de la vida, no tenía con quién quedarse durante el horario de trabajo de su madre. «Mamá, ¿puedo salir a ver el jardín?», preguntó Mariana, apareciendo silenciosamente al lado de Carolina. «Puedes, pero no toques nada y quédate donde yo pueda verte desde la ventana», respondió Carolina, ajustando la diadema colorida en el cabello rizado de su hija. «Y no hagas ruido. El dueño de la casa está enfermo y necesita descansar». Mariana asintió seria y salió a los jardines con pasos ligeros. Mientras su madre supervisaba los trabajos dentro de la mansión, la niña descubría un mundo nuevo afuera. Sus ojos, de un castaño profundo que casi se confundía con el negro, recorrían las hileras de plantas ornamentales con un interés que iba más allá de la simple curiosidad infantil. Al tercer día en la mansión, Mariana ya conocía cada rinconcito del jardín. Sabía dónde las mariposas azules se posaban por la mañana y dónde los colibríes construían sus nidos. Más importante,
Reconoció en las plantas decorativas muchas de las hierbas que su abuela, doña Zulema, usaba para hacer tés y ungüentos en la pequeña casa donde vivían antes, en el interior de Andalucía. Esto es lavanda, y aquello es melisa. Y mira, menta piperita, ya murmuraba para sí misma mientras caminaba entre los parterres perfectamente alineados. Lo que Mariana aún no sabía era que sus pasos por el jardín eran observados. Desde la habitación en el segundo piso, Augusto pasaba horas mirando por la ventana, siguiendo la pequeña figura que parecía bailar entre las plantas con una libertad que él envidiaba. En algunos momentos, la imagen de la niña era lo único que traía una leve sonrisa a sus labios resecos. Aquella mañana, después de tomar su medicación, Augusto se sintió particularmente mal. Náuseas violentas lo atacaron, seguidas por mareos y un zumbido irritante en los oídos. Patricia llamó al doctor Renato con urgencia, y en menos de una hora, el médico personal de Augusto, un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada y un Rolex ostentoso en la muñeca, llegaba a la mansión. Estos síntomas son esperados. Augusto, dijo el médico después de un examen rápido, es el avance natural de la enfermedad. Vamos a ajustar la dosificación de estos 2 medicamentos y añadir este otro para controlar las náuseas. Augusto cerró los ojos, demasiado cansado para discutir. Un medicamento más significaba 500 euros más por semana, más efectos secundarios, más dependencia. ¿Pero qué podía hacer? Confiaba en Renato desde hacía 15 años. Fue él quien cuidó de su esposa, Elisa, hasta que ella falleció debido a un cáncer agresivo 3 años antes. «Papá, ¿estás escuchando?», preguntó una voz femenina que venía de la puerta. Juliana, la hija mayor de Augusto, entró en la habitación con la elegancia ensayada de quien sabe que está siendo observada incluso cuando no hay público. A sus 45 años, con el cabello rubio impecablemente teñido y ropa de diseñador, ella era lo opuesto al padre, llena de vitalidad, pero vacía de sustancia. «Hola, hija», respondió Augusto con esfuerzo. «Doctor Renato, qué bien que ya está aquí. Supe que papá tuvo otra crisis», dijo ella sin mirar realmente a su padre. «Roberto está preocupado. Necesitamos saber cómo va el tratamiento». Roberto, el hijo mayor de Augusto y actual presidente de Mendoza Farmacéutica, rara vez aparecía en la mansión. Desde que asumió el control de la empresa, hacía 6 meses, cuando la enfermedad de su padre se agravó, sus visitas se limitaban a breves apariciones para discutir documentos que necesitaban la firma temblorosa de Augusto. «Estamos haciendo lo posible». «Juliana», respondió el médico guardando el estetoscopio en el maletín de cuero. «Pero es una condición compleja. Sugiero que la familia se prepare para cuidarlo por mucho tiempo más», completó Juliana rápidamente. «Sabemos eso, doctor. El dinero no es problema. Queremos el mejor tratamiento posible». Augusto observó el intercambio de miradas entre su hija y el médico. Había algo allí, una comunicación silenciosa que no conseguía descifrar. O tal vez era solo un efecto más de la medicación, que frecuentemente lo dejaba paranoico y confuso. Mientras los adultos conversaban sobre su destino, como si él no estuviera presente, Augusto volvió los ojos hacia la ventana. Allí abajo, la pequeña Mariana ahora estaba sentada bajo la sombra de un almendro, escribiendo aplicadamente en un cuaderno colorido. De vez en cuando, ella miraba hacia la ventana de la habitación de Augusto, como si supiera que estaba siendo observada. «¿Quién es esa niña?», preguntó Augusto interrumpiendo la conversación. Juliana siguió la mirada de su padre e hizo una expresión de desagrado. «Es hija de la nueva ama de llaves. Francamente, no sé por qué Marcia contrató a una empleada con una niña. Ese no era el acuerdo». «Marcia hizo bien», respondió Augusto sorprendiendo a su hija. «La niña trae vida a este lugar. Es bueno ver a alguien apreciando el jardín que tu madre tanto amaba». Juliana puso los ojos en blanco discretamente. «Bueno, papá, necesito irme. Tengo un almuerzo con los inversores del resort. Roberto dijo que pasará el fin de semana». Después de que Juliana y el médico se fueron, Augusto quedó solo nuevamente con sus pensamientos y el silencio de la mansión. Patricia regresó para ayudarlo a acostarse más cómodamente. «Patricia», la llamó con voz débil. «¿Conoces a esa niña? ¿La hija del ama de llaves?».
¿Mariana? Sí, señor. Es una niña muy lista. Pasa el día explorando la propiedad o escribiendo en ese cuadernito. Carolina dice que siempre ha sido así, observadora. Parece conocer las plantas, comentó Augusto. Ah, sí. Carolina me contó que ellas vinieron de una comunidad en el interior, donde la abuela de Mariana es curandera. La niña creció viendo a su abuela hacer remedios caseros. Sabía que el otro día identificó una hierba en el jardín que alivia los dolores de cabeza. Hizo un té para el jardinero que estaba sufriendo hacía días y el hombre mejoró en horas. Augusto sonrió levemente. Había algo irónico allí. Él, que construyó un imperio farmacéutico basado en ciencia y tecnología de punta, estaba fascinado por una niña que cargaba conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales. Me gustaría conocerla, dijo Augusto, sorprendiéndose a sí mismo. Mañana, tal vez. Patricia asintió, feliz de ver una pequeña señal de interés del patrón por algo más, allá de su enfermedad. Hablaré con Carolina. Estoy segura de que Mariana estará encantada. Por la noche, mientras Augusto alternaba entre un sueño intranquilo y momentos de vigilia dolorosa, una tormenta tropical comenzó a formarse sobre Marbella. Los fuertes vientos sacudían las ventanas de la mansión y los relámpagos iluminaban ocasionalmente el cielo, proyectando sombras fantasmagóricas en los pasillos silenciosos. En la pequeña suite del ama de llaves, en la planta baja de la mansión, Carolina observaba a su hija dormir tranquilamente, ajena a la tormenta que rugía afuera. Al lado de la cama de Mariana, el cuaderno colorido estaba abierto en una página llena de dibujos de plantas y anotaciones con una caligrafía infantil, pero sorprendentemente organizada. Medicina amarilla, temblor peor 10:30. Pastilla blanca grande y sudor frío 12 Gil. Líquido transparente, confusión 15 Gies. Cuando durmió sin tomar medicina de la noche, despertó mejor. Carolina suspiró cerrando el cuaderno. Desde que llegaron a la mansión, Mariana parecía obsesionada con la salud del dueño de la casa, incluso sin haberlo conocido personalmente. Era como si la niña hubiera desarrollado una conexión inexplicable con Augusto Mendoza. Es como decía la abuela Zulema, murmuró Mariana una vez durante la cena. A veces la medicina se vuelve veneno, cuando el cuerpo ya no la quiere más. Carolina temía que esa fijación de su hija pudiera causar problemas. Al fin y al cabo, estaban allí hacía solo 3 semanas y el empleo en la mansión Castañeda representaba una oportunidad única de estabilidad financiera después de años de lucha. No podía permitirse el lujo de perder esa posición por culpa de las ideas poco convencionales de Mariana. Mañana hablaremos de esto, decidió Carolina, besando la frente de su hija dormida. Necesito establecer algunos límites. Lo que Carolina no sabía era que la tormenta que azotaba la región aquella noche sería el catalizador para una transformación mucho mayor de lo que cualquiera podría prever. Las carreteras que conectaban la mansión con el centro de Marbella quedarían bloqueadas por deslizamientos, impidiendo la llegada del equipo médico. Y sería en ese escenario de aislamiento forzado donde Mariana y Augusto finalmente se encontrarían, dando inicio a una improbable amistad que desafiaría no solo la ciencia moderna, sino también las estructuras de poder cuidadosamente establecidas alrededor del empresario. La lluvia continuó cayendo impunemente durante toda la madrugada, como si el cielo estuviera determinado a lavar todas las certezas de la mansión Castañeda, preparando el terreno para las semillas del cambio que Mariana, sin saberlo, ya había plantado en los jardines y en el corazón de Augusto Mendoza. La mañana después de la tormenta reveló el impacto de la furia de la naturaleza. Árboles caídos bloqueaban la carretera principal y deslizamientos de tierra aislaban la mansión Castañeda del resto de Marbella. El jardín, antes inmaculado, estaba salpicado de ramas rotas y flores deshojadas que formaban una alfombra colorida sobre la hierba empapada. Carolina se despertó sobresaltada con el insistente timbre de su celular. Era Patricia, la enfermera, con la voz tensa y preocupada. Carolina, la necesitamos en la habitación principal ahora. El señor Augusto está muy agitado. El equipo médico no puede llegar debido a los bloqueos en la carretera. Y él está sin los medicamentos de la mañana. Voy para allá, respondió Carolina,
vistiéndose rápidamente mientras miraba a Mariana, aún dormida. Decidió no despertar a su hija. «Llego en 2 minutos». En la habitación principal encontró una escena de desesperación controlada. Augusto estaba sentado en la cama, más pálido de lo normal, con gotas de sudor frío escurriendo por su rostro arrugado. Temblaba más de lo habitual, y sus ojos reflejaban un pánico que contrastaba con la calma aparente de su voz. «Necesitamos que alguien vaya a la ciudad», le decía a Patricia. «No puedo quedarme sin los medicamentos». El doctor Renato dejó bien claro que la interrupción puede empeorar mi cuadro drásticamente. «Señor Augusto», intervino Carolina, acercándose respetuosamente. «Las carreteras están bloqueadas. Pablo, el jardinero, ya intentó salir con el jeep, pero regresó hace poco. Dijo que hay árboles caídos por todas partes y la protección civil está orientando a la gente a quedarse en casa». Augusto cerró los ojos, intentando controlar la ansiedad. «¿Cuánto tiempo hasta que liberen las carreteras?» «Al menos 24 horas, según la radio», respondió Patricia, verificando la presión arterial de Augusto con preocupación evidente. «Pero estamos intentando contacto con el helicóptero del hospital privado. Tal vez consigan enviar sus medicamentos tan pronto como el tiempo mejore». La puerta de la habitación se abrió nuevamente y Mariana entró silenciosamente, sosteniendo su cuaderno colorido contra el pecho. Carolina abrió la boca para reprender a su hija, pero algo en la postura de la niña la detuvo. Mariana no estaba allí por curiosidad infantil. Había una determinación en sus ojos que Carolina conocía bien. «Usted debe ser Mariana», dijo Augusto, sorprendiendo a todos con el reconocimiento. «La niña del jardín». Mariana asintió acercándose a la cama sin demostrar miedo o vacilación. Miró directamente a los ojos de Augusto por algunos segundos antes de decir, con una convicción impresionante para alguien tan joven: «Deja de tomar tu medicina. Te vas a mejorar». El silencio que siguió fue roto por una risa nerviosa de Patricia, mientras Carolina se apresuraba a tomar a su hija por el brazo. «Mariana, esa no es forma de hablar con el señor Augusto. Pide disculpas ahora mismo». Pero Augusto levantó la mano temblorosa, pidiendo calma. Había algo en la firmeza de aquellas palabras infantiles que lo intrigaba. No era solo la inocencia de la afirmación, sino la certeza con que fue pronunciada. «¿Por qué dices eso, pequeña?», se preguntó él, ignorando la mirada alarmada de Patricia. Mariana abrió su cuaderno y se acercó más, mostrando páginas y páginas de anotaciones. No eran los garabatos desordenados que se esperarían de una niña de 9 años, sino observaciones metódicamente organizadas, con horarios, símbolos y hasta pequeños dibujos que representaban diferentes estados físicos. «Usted empeora después de tomar los medicamentos», explicó ella señalando sus anotaciones. «Aquí vea. Dibujé un reloj para cada hora que la enfermera entra con la bandeja. Después marqué cómo se pone. Los temblores empeoran siempre media hora después del medicamento amarillo. Y usted solo consigue dormir bien cuando se salta la hora del medicamento de la noche». Carolina estaba mortificada. «Señor Augusto, lo siento. No sabía que Mariana estaba observando», completó Augusto, hojeando el cuaderno con interés creciente. «Ella estaba observando, Carolina. Algo que aparentemente nadie más se tomó el trabajo de hacer adecuadamente». Patricia se acercó, visiblemente incómoda. «Señor, con todo respeto, son solo anotaciones de una niña. El doctor Renato es uno de los médicos más respetados del país, con 3 especializaciones y un Rolex de 100.000 euros en la muñeca», completó Augusto con una sonrisa amarga. «No estoy prescindiendo de la ciencia, Patricia. Solo estoy interesado en otra perspectiva». Se volvió hacia Mariana. «¿Cómo aprendiste a observar así, pequeña?». Mariana sonrió, revelando la falta de un diente de leche. «Mi abuela Zulema. Ella siempre dice que antes de curar uno necesita ver. Ver de verdad. Las plantas hablan, pero solo para quien sabe escuchar. Y tú consigues escucharlas». La niña asintió con seriedad. «Todas ellas. Las de su jardín están tristes porque nadie habla con ellas, pero están ahí, esperando para ayudar». Carolina observaba la interacción con el corazón encogido. Había luchado tanto para alejar a Mariana de aquel mundo de creencias antiguas que su madre, doña Zulema, representaba. Quería una vida moderna para su hija, conciencia y oportunidades que nunca tuvo. Y ahora, irónicamente,
era justamente aquel conocimiento ancestral lo que ponía a Mariana en el centro de atención de la persona más poderosa que jamás habían conocido. «Señor», intervino Carolina cautelosamente, «mi madre es curandera en Ronda, en la serranía de Ronda». Mariana creció viéndola preparar remedios naturales, pero son solo tradiciones. Tradiciones que sobrevivieron por siglos, Carolina, respondió Augusto pensativamente. Mucho antes de las farmacéuticas, de las patentes y de los conglomerados que personas como yo ayudamos a construir. Una nueva ola de temblores acometió a Augusto, más intensa que las anteriores. Patricia corrió para ayudarlo, verificando sus signos vitales con creciente preocupación. «Su presión está subiendo, señor. Necesitamos al menos los medicamentos para la hipertensión y para el control neurológico. O tal vez», dijo Augusto con dificultad, «necesitamos un experimento». Las próximas palabras de Augusto causaron conmoción en Patricia y aprensión en Carolina. «Voy a intentarlo. 24 horas sin medicamentos. Ustedes monitorean mis signos vitales constantemente. Si hay cualquier riesgo real, retomamos el tratamiento tan pronto como sea posible». «Señor Augusto, esto es una locura», protestó Patricia. «El doctor Renato estaría totalmente en contra. No puedo permitirlo». «No estoy pidiendo permiso, Patricia», respondió Augusto con una autoridad que hacía meses no demostraba. «Esta sigue siendo mi casa y mi cuerpo sigue siendo mío. Considere esto una orden directa». La enfermera miró a Carolina como si buscara apoyo, pero la ama de llaves se mantuvo neutral, comprendiendo que no era su lugar opinar sobre decisiones médicas de su patrón. «Registraré mi objeción formal», declaró Patricia finalmente. «Y monitorearemos sus signos cada hora». «Cada media hora», corrigió Augusto. Entonces se volvió hacia Mariana, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Y tú, pequeña científica, continuarás tus anotaciones». Mariana asintió entusiastamente. «Puedo quedarme aquí con usted. Prometo no hacer ruido». Antes de que Carolina pudiera protestar, Augusto ya había accedido. «Sería un honor. Tal vez puedas contarme más sobre esas plantas que hablan». Así comenzó lo que más tarde sería llamado por todos en la mansión como el experimento. Durante las primeras 6 horas, el estado de Augusto efectivamente empeoró. Sudores fríos, ansiedad extrema y náuseas lo atacaron en olas crecientes. Patricia monitoreaba todo, lista para activar el protocolo de emergencia a la menor señal de peligro real. Mariana permaneció sentada en un sillón en la esquina de la habitación, observando y anotando en su cuaderno. Ocasionalmente, intercambiaba miradas con Augusto, como si compartieran un secreto. Carolina dividió su día entre las tareas de ama de llaves y visitas frecuentes a la habitación para verificar cómo estaba su hija. En una de esas visitas, encontró a Mariana contándole historias a Augusto sobre doña Zulema y sus curas milagrosas. Y entonces el niño, que no hablaba desde hacía 3 años, empezó a cantar. Todo el mundo se quedó asombrado, pero la abuela Zulema solo sonrió. Ella ya lo sabía. «¿Y qué le había dado al niño?», preguntó Augusto, visiblemente entretenido a pesar del malestar físico que sentía. «Un té de hojas de maracuyá con miel de urusú». «Pero no fue solo el té», explicó Mariana con seriedad. «Fue la forma en que lo hizo, cantando las oraciones correctas y recolectando en la luna adecuada. La abuela siempre dice que un remedio sin intención es solo agua coloreada». Augusto sonrió, una sonrisa genuina que Carolina no había visto desde que empezara a trabajar allí. «Tu abuela parece ser una mujer muy sabia, la más sabia del mundo», confirmó Mariana. Entonces bajó la voz como si contara un secreto. «Sabía que las plantas de su jardín tienen casi todos los remedios que usted necesita. Ya identifiqué 7 tipos diferentes que pueden ayudar con los temblores y la debilidad». Carolina carraspeó, sintiendo que era hora de intervenir. «Mariana, creo que el señor Augusto necesita descansar un poco». «Estoy bien, Carolina», aseguró Augusto. «De hecho, me estoy sintiendo más presente que en meses». Es extraño de explicar. Por la noche, cuando se cumplieron 12 horas sin medicación, algo inesperado sucedió. Después de un episodio particularmente intenso de temblores y sudores,
Augusto cayó en un sueño profundo y tranquilo. Patricia, alarmada inicialmente, verificó todos los signos vitales y constató, sorprendida, que estaban más estables de lo que habían estado en semanas. «Parece que él solo está durmiendo», comentó ella con Carolina, quien había venido a buscar a Mariana para la cena. «Un sueño normal sin la ayuda de los sedantes». Mariana, que escuchaba la conversación, sonrió satisfecha. «Es su cuerpo lavando el veneno», explicó con naturalidad. La abuela lo llama renovación. Primero viene lo peor, luego viene el descanso, y después viene la fuerza nueva. Carolina y Patricia intercambiaron miradas, ambas impresionadas y un poco asustadas por la sabiduría que emanaba de aquella niña. Al día siguiente, la tormenta había cedido, pero las carreteras aún estaban siendo despejadas. El doctor Renato consiguió hacer una videollamada, visiblemente perturbado al saber del experimento de Augusto. «Esto es un absurdo. Estoy enviando un equipo de helicóptero inmediatamente», declaró él, ajustando nerviosamente las gafas de montura dorada. «Augusto está poniendo su vida en riesgo basado en la corazonada de una niña». Pero la imagen que el médico veía en la pantalla del iPad no correspondía a sus expectativas. En lugar de encontrar un paciente deteriorado, vio a Augusto sentado en la cama sin ayuda, con color en el rostro por primera vez en meses, tomando una taza de té. «Buenos días, Renato», saludó Augusto con una claridad en la voz que sorprendió incluso a él mismo. «Como puede ver, todavía estoy vivo. De hecho, conseguí dormir 8 horas seguidas esta noche, sin pesadillas ni dolores». «Son solo los efectos de la desintoxicación», argumentó el médico, visiblemente incómodo. «Es temporal y extremadamente peligroso. Necesita retomar su medicación inmediatamente». Mariana, que observaba la conversación desde la esquina de la habitación, se acercó vacilante y le susurró algo al oído a Augusto. Él asintió y volvió a mirar la pantalla. «Renato, estoy proponiendo un enfoque diferente. Quiero continuar 24 horas más sin medicación, bajo monitoreo constante. Si mi estado empeora significativamente, retomo el tratamiento completo. Si sigo mejorando, bueno, tendremos que reevaluar todo el protocolo». El rostro del médico se contorsionó en una expresión que mezclaba incredulidad y algo más, algo que Augusto no conseguía identificar precisamente, pero que lo dejó intrigado. ¿Sería preocupación genuina u otra cosa? «Esto es una locura, Augusto. Voy a hablar con Roberto. Él necesita saber que usted no está tomando decisiones racionales». La mención de su hijo hizo que Augusto endureciera la expresión. «Mi hijo no tiene autoridad sobre mis decisiones médicas, Renato». «Todavía no». Después de colgar la llamada, Augusto se volvió hacia Mariana. «¿Qué te parece, pequeña? ¿Estoy haciendo lo correcto?» Mariana se mordió el labio, súbitamente consciente del peso de la pregunta. Ella era solo una niña de 9 años, y allí estaba uno de los hombres más poderosos de España pidiendo su opinión sobre una cuestión de vida o salud. «Yo solo sé lo que veo», respondió ella finalmente. «Y lo que veo es que usted está mejor sin los medicamentos que con ellos, pero...» «¿Pero?» La abuela siempre dice que curar no es solo quitar lo que hace daño, también es poner lo que hace bien. Augusto reflexionó sobre aquellas palabras simples pero profundas. Durante décadas, había dirigido una empresa que ganaba miles de millones produciendo medicamentos. Creía en la ciencia, en los estudios clínicos, en los protocolos rigurosos, pero ahora, confrontado con su propia fragilidad, comenzaba a cuestionar si había más sabiduría en el mundo de lo que su visión limitada le había permitido ver. «¿Qué sugiere entonces, doctora Mariana?», preguntó con una sonrisa gentil. Los ojos de la niña brillaron con la pregunta. Abriendo su cuaderno en una página específica, mostró dibujos de varias plantas, todas identificadas con sus nombres populares y propiedades. «Podemos empezar con un té de melisa para calmar los nervios y ayudar a dormir. Después, una infusión de jengibre con menta para la digestión y las náuseas. Y para los temblores», ella dudó, mirando a Carolina, que observaba la escena con aprensión. «Para eso necesitaríamos hipérico, que no hay en el jardín, pero tal vez podamos encontrarlo en el mercado cuando las carreteras se abran». Carolina no sabía si sentir orgullo o miedo por el conocimiento de su hija.
Había luchado tanto para distanciarla de las supersticiones de doña Zulema, y ahora veía a Mariana abrazando aquel legado con una confianza que ella misma nunca había tenido. «Señor Augusto», intervino Carolina cautelosamente, «tal vez sea prudente consultar a un médico antes de...» «Consultar a otro médico, quiere decir», corrigió Augusto, «porque claramente el doctor Renato no está interesado en explorar alternativas». En ese momento, el teléfono de Augusto sonó. Era Roberto, su hijo, cuya foto apareció en la pantalla del smartphone. Augusto miró el aparato por algunos segundos, decidiendo si contestaría o no. Finalmente, con un suspiro, aceptó la llamada. «Padre, ¿qué locura es esta que estoy oyendo?». La voz agitada de Roberto resonó por la habitación. «El doctor Renato acaba de llamarme diciendo que usted está rechazando medicación basado en el consejo de una niña». Se ha vuelto loco del todo. Augusto mantuvo la calma, sorprendiéndose a sí mismo. «Hola, Roberto. También estoy bien, gracias por preguntar. No es momento para sarcasmo, padre. Estamos hablando de su salud, de su vida». «Exactamente, hijo, mi vida. Y por primera vez en meses, me estoy sintiendo realmente vivo de nuevo». El silencio del otro lado de la línea fue seguido por un cambio en el tono de Roberto, ahora más calculado, más frío. «Padre, voy a ser directo. Si usted continúa con esta locura, voy a solicitar judicialmente su incapacitación. Tengo 3 médicos listos para atestiguar que usted no está en condiciones mentales de tomar decisiones». La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Augusto miró a Mariana, quien se había encogido en el sillón, claramente asustada por el rumbo de la conversación. Carolina permanecía de pie, rígida, cerca de la puerta, probablemente considerando si debían salir y dar privacidad. «Roberto», dijo Augusto finalmente, con una firmeza que no demostraba hacía mucho tiempo, «haga eso, y yo garantizaré que usted nunca más ponga los pies en Mendoza Farmacéutica. Tengo amigos en el consejo que estarían muy interesados en saber cómo ha administrado la empresa en mi ausencia». «¿Me está amenazando, padre? ¿Basado en qué? ¿En los delirios de una niña supersticiosa?». Augusto sintió que el rostro le ardía de rabia. «No, hijo. Basado en 40 años de experiencia en el mercado y en el hecho de que, a pesar de todo, sigo siendo el accionista mayoritario. Ahora, si me disculpa, necesito descansar. Las últimas 24 horas han sido bastante esclarecedoras». Después de colgar, Augusto cerró los ojos por un momento, intentando controlar la respiración. Cuando los abrió nuevamente, vio a Mariana observándolo con curiosidad. «Su hijo no me cree, ¿verdad?», me preguntó ella con una franqueza desconcertante. «Mi hijo no cree en nada que no pueda controlar, Mariana», respondió Augusto con una sonrisa triste. «Desafortunadamente esa es una lección que tardé mucho en aprender». Aquella tarde, mientras los equipos de rescate finalmente comenzaban a liberar las carreteras principales, Mariana llevó a Augusto en un viaje virtual por el jardín, usando fotos que había tomado con el celular prestado de su madre. Para cada planta tenía una historia o una propiedad medicinal que compartir. «Esta de aquí, mira, es romero. La abuela dice que fortalece la memoria y espanta la tristeza. Y esta otra, la lavanda, ayuda a dormir y calma el corazón agitado. ¿Y sabe esta florecita amarilla? Parece simple, pero es súper poderosa contra las inflamaciones». Augusto absorbía cada información con fascinación genuina. Detrás de aquella niña parlanchina, veía generaciones de conocimiento pasado oralmente, probado y refinado a través de los siglos. Era una forma de ciencia diferente a la que conocía, menos sistemática, tal vez, pero no menos válida. «Mariana», preguntó él mientras observaban juntos la puesta de sol a través de la ventana, «¿por qué te preocupaste por mí? ¿Por qué te quedaste observando y anotando todo sobre mi salud?». La niña pensó por un momento, balanceando las piernas que no alcanzaban el suelo mientras estaba sentada en el sillón. «Porque usted me recordó al pajarito que encontré una vez», respondió ella finalmente. «Tenía el ala rota, y todo el mundo decía que iba a morir, que era mejor ni intentar ayudar. Pero la abuela Zulema dijo que todo lo que vive quiere seguir viviendo. Solo necesita la oportunidad correcta». «¿Y qué pasó con el pajarito?», preguntó Augusto, ya adivinando la respuesta. «Voló», dijo Mariana con una sonrisa radiante.
No el mismo día ni la misma semana. Pero un día, cuando estuvo listo, abrió las alas y se fue. Las palabras simples de la niña conmovieron profundamente a Augusto. ¿Cuántas oportunidades de verdadera curación habían sido negadas al mundo porque personas como él priorizaron ganancias sobre posibilidades? ¿Cuántos pajaritos podrían haber volado si el sistema que él ayudó a construir no estuviera tan enfocado en mantener a todos dependientes de jaulas medicamentosas? Cuando llegó la noche, completando 36 horas sin medicación, Augusto Mendoza tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente el futuro de toda la industria farmacéutica española. Y todo comenzó con 7 palabras simples de una niña de 9 años. Deja de tomar tu medicina. Vas a mejorar. El helicóptero de Mendoza Farmacéutica aterrizó en el área designada de los jardines de la mansión, levantando un torbellino de hojas y pétalos que danzaron en el aire como confeti colorido. Roberto Mendoza descendió de la aeronave con pasos firmes, seguido por el doctor Renato y una mujer de mediana edad vistiendo un traje impecable, que llevaba una carpeta de documentos. ¿Aquello es una niña?, cuestionó Roberto al notar a Mariana observándolos por la ventana del segundo piso. ¿Qué hace una niña en la habitación de mi padre? El doctor Renato ajustó las gafas, visiblemente incómodo. Es la hija del nuevo ama de llaves. Por lo que entendí, fue ella quien influyó a su padre para que interrumpiera el tratamiento. Genial, murmuró Roberto con sarcasmo. Mi padre está bajo la influencia de una niña del interior. Esto solo refuerza nuestra posición, doctora Mónica. La mujer del traje, que se reveló ser la abogada corporativa de Mendoza Farmacéutica, asintió discretamente. Documenté todo. Tenemos base suficiente para la solicitud de incapacitación temporal mientras evaluamos su capacidad mental. En el segundo piso, Carolina entró apresurada en la habitación de Augusto. Señor, su hijo llegó con el doctor Renato y una mujer que no conozco. Debe ser la doctora Mónica Vázquez, nuestra abogada corporativa, respondió Augusto, quien estaba sentado en un sillón cercano a la ventana, observando el movimiento afuera. Vienen a declararme incapaz, Carolina. Había una serenidad en su voz que contrastaba con la gravedad de la situación. Después de 48 horas sin medicación, los temblores habían disminuido considerablemente y la claridad mental que demostraba sorprendía a todos en la mansión. Señor, tal vez sea mejor que Mariana y yo nos retiremos, sugirió Carolina, lanzando una mirada preocupada a su hija, que continuaba con su cuaderno de anotaciones. De ninguna manera, respondió Augusto firmemente. Ustedes dos son mis testigos. Además, él dudó mirando con cariño a Mariana. Necesito a mi pequeña médica cerca. Mariana sonrió, orgullosa, mientras Carolina se mordía el labio, aprensiva. El empleo en la mansión Castañeda representaba mucho más que un buen salario. Era la oportunidad de proporcionar un futuro mejor para su hija, incluyendo la escuela privada en Marbella que tanto soñaba. Ahora se veía en medio de una disputa familiar que podría costar todo eso. La puerta de la habitación se abrió sin que nadie golpeara. Roberto entró como un huracán, seguido por el doctor Renato y la abogada, alto y esbelto como su padre, pero con rasgos más duros. Roberto Mendoza tenía en los ojos una ambición fría que contrastaba con el brillo de sabiduría que comenzaba a reencenderse en la mirada de Augusto. Padre, comenzó él sin ceremonias, esto es una intervención. Usted no está bien, y sus decisiones recientes lo prueban. Buenos días para usted también, hijo, respondió Augusto tranquilamente. Veo que trajo refuerzos. Roberto ignoró el comentario, volviéndose hacia Patricia, que acababa de entrar en la habitación para verificar los signos vitales de Augusto. Enfermera, quiero un informe completo de las últimas 48 horas. Cambios en los signos vitales, comportamiento errático, todo. Patricia dudó, mirando de Roberto a Augusto. Señor Roberto, con todo respeto, mi paciente es su padre. Cualquier información médica solo puede ser compartida con su autorización expresa. Yo soy su responsable legal, explotó Roberto. Todavía no, hijo, intervino Augusto manteniendo la calma. Hasta donde sé, todavía tengo plena capacidad civil. ¿No es así, doctora Mónica? La abogada carraspeó incómoda.
Técnicamente sí, señor Augusto. Pero estamos aquí justamente porque hay preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones médicas adecuadas. ¿Basadas en qué, exactamente?, preguntó Augusto. ¿En el hecho de que me estoy sintiendo mejor que en meses? ¿O en el hecho de que estoy cuestionando un tratamiento que me dejó al borde de la invalidez completa? El doctor Renato dio un paso adelante, asumiendo su papel de autoridad médica. Augusto, usted está sufriendo de una condición neurodegenerativa grave. Cualquier mejora temporal que usted siente ahora es solo un efecto rebote de la interrupción abrupta de la medicación. Es peligroso e insostenible. Interesante teoría, Renato, respondió Augusto. Pero dígame una cosa, ¿por qué después de 6 meses bajo sus cuidados yo solo empeoré progresivamente? ¿Por qué ninguno de los 15 medicamentos que usted prescribió produjo siquiera una fracción de la mejora que sentí en las últimas 48 horas? El médico ajustó las gafas nerviosamente. Son condiciones complejas, Augusto. El tratamiento es para controlar la progresión, no necesariamente para revertir síntomas ya establecidos. Mariana, que observaba todo silenciosamente desde su rincón, levantó la mano como si estuviera en la escuela. El gesto tan infantil y al mismo tiempo tan confiado tomó a todos por sorpresa, creando un breve momento de silencio. «Sí, Mariana», dijo Augusto conteniendo una sonrisa. «¿Puedo mostrar una cosa?», preguntó ella, ya levantándose y caminando hacia la mesita donde había varios vasos de agua y frascos de medicamentos. Roberto puso los ojos en blanco. «Esto es ridículo. No tenemos tiempo para juegos de niños». «Al contrario, Roberto», replicó Augusto, «tenemos todo el tiempo del mundo para aprender. Por favor, Mariana, muéstranos». La niña tomó 3 vasos vacíos y los llenó con agua. Después, seleccionó 3 frascos diferentes de medicamentos de la bandeja. «El señor de la bata dijo que estos medicamentos juntos ayudan al señor Augusto, ¿verdad?», preguntó ella mirando directamente al doctor Renato. «Sí, ellos trabajan en conjunto para controlar diferentes aspectos de la condición», respondió el médico con condescendencia. Mariana asintió y entonces disolvió una pastilla en cada vaso. «Miren lo que sucede cuando juntamos los 3», dijo ella, vertiendo el contenido de los 2 primeros vasos en el tercero. Inmediatamente, la mezcla comenzó a cambiar de color, volviéndose ligeramente turbia y formando un precipitado en el fondo. «¿Qué se supone que prueba esto?», preguntó Roberto impaciente. «Que no combinan», respondió Mariana con simplicidad. «La abuela Zulema siempre dice que cuando 2 remedios se pelean en el vaso, también se pelearán dentro del cuerpo». El doctor Renato desdeñó. «Esto es absurdo. Reacciones químicas in vitro no necesariamente se reproducen in vivo. El metabolismo humano procesa medicamentos de forma compleja que no puede ser simulada en un vaso de agua». «¿Verdad?», concordó Augusto sorprendiendo al médico. «Pero ¿sabe qué más es verdad, Renato? Que las interacciones medicamentosas son reales y documentadas, y que médicos como usted deberían estar atentos a ellas». Se volvió hacia su hijo. «Roberto, ¿te acuerdas de aquella reunión hace 2 años, creo? Cuando nuestro departamento de investigación presentó un informe sobre interacciones potencialmente peligrosas entre el neurostasin y antihipertensivos de la clase de los beta-bloqueantes». Roberto se puso visiblemente incómodo. «Padre, no creo que este sea el momento para...». «Es exactamente el momento», interrumpió Augusto, su voz ganando fuerza. «Porque el neurostasin es uno de los medicamentos que el doctor Renato me prescribió, junto con Betacor, un beta-bloqueante. ¿Y sabe lo que el informe decía? Que esa combinación específica puede causar síntomas como temblores acentuados, fatiga extrema y confusión mental. Exactamente lo que he estado experimentando en los últimos meses». La revelación cayó como una bomba en la habitación. El doctor Renato palideció, mientras la abogada miraba a Roberto con una expresión alarmada. Esto es una exageración», balbuceó el médico. «Los estudios no son concluyentes y...». «Los estudios son nuestros, Renato», cortó Augusto, «de Mendoza Farmacéutica. Estudios que nunca fueron adecuadamente divulgados porque afectarían las ventas de uno de nuestros medicamentos más lucrativos».
Carolina observaba la escena con creciente preocupación. Lo que había comenzado como una simple observación de su hija se estaba transformando en un escándalo potencial que involucraba a una de las mayores empresas farmacéuticas del país. Y ellas estaban en el centro de todo eso. Señor Augusto, intervino ella suavemente, tal vez deberíamos darnos un tiempo para que la familia pueda conversar en privado. Mariana, sin embargo, parecía ajena a la tensión en el ambiente. Concentrada en sus anotaciones, ocasionalmente miraba a Augusto como si verificara algo en su apariencia. No es necesario, Carolina, respondió Augusto. De hecho, me gustaría que usted y Mariana se quedaran. Son las únicas personas en esta sala que no tienen intereses financieros en mi condición de salud. Roberto dio un paso adelante, furioso. ¿Cómo osa insinuar que yo... ¿Que tú qué, Roberto?, se interrumpió Augusto. ¿Que no asumiste el control de la empresa con entusiasmo sorprendente cuando me enfermé? ¿Que no has implementado cambios que siempre quisiste hacer, pero que yo siempre veté? ¿Que no estás en una posición mucho más cómoda con un padre inválido que con un presidente ejecutivo activo? La doctora Mónica carraspeó, intentando apaciguar la situación. Señor Augusto, comprendo su frustración, pero estas acusaciones son serias y... No son acusaciones, Mónica. Son hechos. Y tengo un hecho más interesante que compartir. Augusto señaló al doctor Renato. Nuestro estimado médico aquí es accionista minoritario de Brain Pharma, que fabrica 3 de los medicamentos que él me prescribió. Coincidencia fascinante, ¿no cree? La revelación dejó al médico visiblemente afectado. Esto no influyó en mis decisiones médicas en ningún momento. Entonces, ¿por qué nunca mencionó este conflicto de intereses? Cuestionó Augusto. ¿Por qué nunca discutió conmigo las posibles interacciones entre los medicamentos? Especialmente, considerando que tenemos estudios internos sobre esto. Roberto, dándose cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos, intentó un nuevo enfoque. Padre, estamos todos cansados y estresados. ¿Por qué no retomamos su medicación para estabilizarlo? Y entonces podemos discutir alteraciones en su protocolo de tratamiento con calma. No, Roberto, respondió Augusto con firmeza. El experimento continúa. De hecho, quiero ampliarlo. Se volvió hacia Mariana. Pequeña, mencionaste algunas plantas que podrían ayudar. ¿Crees que podríamos intentarlo? El rostro de la niña se iluminó. Puedo mostrar todo lo que ya identifiqué en el jardín, y si usted me deja usar la cocina, puedo preparar algunas infusiones como me enseñó la abuela Zulema. El doctor Renato sacudió la cabeza, incrédulo. Esto es el colmo de la irresponsabilidad. Augusto, ¿va a reemplazar medicamentos científicamente probados por test de jardín preparados por una niña? No, Renato, corrigió Augusto. Voy a complementar lo que la ciencia moderna tiene para ofrecer con conocimientos tradicionales que usted y yo fuimos entrenados para despreciar. Y voy a hacerlo bajo supervisión médica adecuada. ¿La mía?, preguntó el médico confuso. No, Augusto sonrió. Ya me puse en contacto con la doctora Luisa Campos, del Hospital Universitario Público. Ella es especialista en medicina integrativa y está de camino a Marbella ahora. Me gustaría que compartiera conmigo todos mis exámenes e historiales para que pueda enviárselos a ella. La mención de la doctora Luisa Campos pareció afectar al doctor Renato más que cualquier otra cosa. Conocida por su trabajo riguroso en combinar prácticas médicas convencionales con conocimientos tradicionales, tenía la reputación de desenmascarar tratamientos innecesarios y potencialmente perjudiciales. Augusto no puede simplemente cambiar de médico después de tantos años, protestó Renato débilmente. Puedo y estoy haciendo exactamente eso, respondió Augusto. Carolina, podría mostrarle a la doctora Mónica dónde está la oficina. Ella necesitará preparar la transferencia de todos mis registros médicos. La abogada pareció sorprendida de ser incluida en este proceso, pero rápidamente recuperó la compostura profesional. Señor Augusto, como su abogada corporativa, debo advertirle que cambios abruptos en su tratamiento pueden tener implicaciones para el control de la empresa, considerando las cláusulas de capacidad mental en el acuerdo de accionistas. Soy plenamente consciente de ello, Mónica.
y estoy contando con usted para garantizar que mis derechos como accionista mayoritario sean preservados. Augusto entonces miró directamente a Roberto. Hijo, tienes dos opciones ahora. Puedes continuar con este intento desastroso de declararme incapaz, lo que resultará en un escándalo que afectará las acciones de la empresa y tu propia reputación. O puedes aceptar que estoy recuperando mi salud y trabajar conmigo para entender lo que realmente sucedió. Roberto parecía dividido entre la rabia y el cálculo estratégico. Finalmente, con un suspiro controlado, ajustó la corbata y adoptó una postura más conciliadora. Solo estoy preocupado por usted, padre. Si realmente cree que está mejorando, entonces vamos a documentarlo adecuadamente. Exámenes, evaluaciones independientes, todo registrado. Pero necesitamos ser cautelosos. Augusto asintió reconociendo la pequeña victoria. De acuerdo plenamente. Transparencia total de aquí en adelante. Cuando Roberto, el doctor Renato y la abogada finalmente salieron, un silencio reflexivo flotó en el aire. Carolina, que había observado toda la escena con una mezcla de admiración y aprensión, se acercó a Augusto. Señor, si me permite la pregunta, ¿usted realmente cree que puede estar mejorando? ¿O solo está intentando recuperar el control? Augusto sonrió, apreciando la franqueza. Una pregunta excelente, Carolina. Creo que la respuesta es ambos. Me siento mejor físicamente, sí. Pero también me di cuenta de cómo perdí el control no solo de mi cuerpo, sino de mi empresa, de mi familia, de mi vida. Miró a Mariana, que reorganizaba sus dibujos de plantas medicinales. Su hija me hizo un favor que va mucho más allá de la salud. Me recordó lo que es confiar en los propios instintos. Carolina sintió una ola de orgullo por su hija, mezclada con el miedo persistente a las consecuencias que podrían surgir. Mariana siempre tuvo esta conexión especial con las personas y con la naturaleza. Mi madre dice que nació con el don. ¿Y cómo se siente al respecto?, preguntó Augusto, percibiendo la vacilación en su voz. Carolina respiró hondo antes de responder. Tengo miedo, señor Augusto. Siempre quise que Mariana tuviera una vida diferente a la mía, a la de mi madre. Una vida moderna, basada en educación formal, ciencia, oportunidades que nunca tuvimos. Siempre temí que este don la atara al pasado, la marcara como diferente. Augusto asintió comprensivo. ¿Y ahora? Ahora. Ya no sé. Viendo cómo ella le ayudó a usted cuando médicos formados y tecnología avanzada fallaron, tal vez fui orgullosa al pensar que sabía mejor que mi madre lo que es valioso transmitir. Mariana, aparentemente ajena a la conversación, se acercó con una hoja arrancada de su cuaderno, donde había dibujado un mapa del jardín con marcas coloridas indicando dónde se podía encontrar cada planta medicinal. Hice un mapa para que empecemos mañana, anunció ella, entregándole el papel a Augusto. Las marcas rojas son plantas para fortalecer la sangre, las verdes son para los nervios y las azules son para limpiar el cuerpo por dentro. Augusto examinó el dibujo con genuino interés. Impresionante, Mariana. Debes haber explorado cada centímetro del jardín. 3 veces, confirmó ella con entusiasmo infantil. Que hay un rinconcito allí atrás, cerca del muro, que nadie cuida. Puedo usarlo para plantar otras hierbas que no hay aquí todavía. Antes de que Carolina pudiera intervenir, preocupada por lo que el patrón pensaría sobre su hija, queriendo modificar sus caros jardines, Augusto respondió: Es tuyo ahora, Mariana. Puedes hacer lo que quieras con ese espacio. De hecho, creo que deberíamos expandirlo. Transformar una parte del jardín ornamental en un jardín medicinal adecuado. Los ojos de Mariana se abrieron con la posibilidad. ¿Igual al de la abuela Zulema? Con parterres separados por las fases de la luna y todo lo demás. Exactamente así, confirmó Augusto. Entonces, mirando a Carolina, añadió: De hecho, tengo una idea mejor. ¿Por qué no invitamos a doña Zulema a que venga a visitarnos? Estoy seguro de que podría aprender mucho de ella. La sugerencia tomó a Carolina por sorpresa. Su madre, la curandera respetada pero también considerada supersticiosa de Ronda, visitando la mansión de uno de los hombres más ricos de España. Los mundos que ella había intentado mantener separados estaban a punto de colisionar. Mamá no le gusta mucho salir de Ronda, señor. Ella tiene sus raíces allí. Entiendo, respondió Augusto. Pero tal vez
si le explicáramos la situación, no solo como un favor a mí, sino como una oportunidad de preservar y valorar el conocimiento que ella lleva. Mariana, que observaba la conversación con creciente interés, intervino. La abuela Zulema siempre dice que el conocimiento necesita circular para mantenerse vivo. Si ella sabe que hay alguien queriendo aprender de verdad, sí que viene. Carolina dudó. La idea de su madre, con sus vestidos coloridos, sus collares de cuentas y sus hierbas atadas en haces, caminando por los salones refinados de la mansión Castañeda, era simultáneamente aterradora y extrañamente liberadora. Puedo llamarla mañana, concedió finalmente. Aquella noche, mientras Augusto reposaba con un sueño más tranquilo de lo que había experimentado en meses, una tormenta diferente se formaba en la oficina principal de Mendoza Farmacéutica en Madrid. Roberto había convocado una reunión de emergencia con los principales ejecutivos y el doctor Renato. La situación es grave, declaró Roberto, caminando nerviosamente por la lujosa oficina con vistas al Paseo de la Castellana. Mi padre no solo interrumpió el tratamiento, sino que está investigando activamente posibles negligencias médicas y, peor aún, fallos en los estudios de interacción medicamentosa que mantuvimos discretos. El doctor Renato parecía visiblemente perturbado. Mencionó el informe del Neurostasin. ¿Cómo se acordó de eso? Creía que su memoria estaba comprometida por la medicación. Ese es el problema, respondió Roberto. Está pensando claramente por primera vez en meses. Y ahora llamó a Luisa Campos. Ustedes saben lo que eso significa. Los ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas. La doctora Luisa Campos era demasiado respetada en el ámbito médico como para ser simplemente descartada como excéntrica o incompetente. Ella está alegando que mi padre nunca tuvo la enfermedad diagnosticada inicialmente, continuó Roberto visiblemente incómodo, que sus síntomas eran en realidad efectos secundarios de la medicación, específicamente de interacciones medicamentosas. Sandra Mireles, directora de marketing, palideció. Mencionó el estudio sobre el Neurostasin. Sí, respondió Roberto secamente. Y mi padre también. De alguna manera, en medio de su recuperación milagrosa, se acordó perfectamente de un informe interno de hace 2 años que nunca fue divulgado externamente. Esto es un desastre en potencial, declaró Jorge Montero, el miembro más antiguo del Consejo. Si Augusto decide hacer público que nuestra propia empresa suprimió información sobre interacciones peligrosas y que él mismo fue víctima de ello, no va a suceder, interrumpió Roberto con una confianza que no sentía realmente. Mi padre construyó esta empresa desde cero. Él no destruiría su legado. No estaría tan seguro, comentó una voz femenina desde la punta de la mesa. Todos se volvieron hacia Teresa Vázquez, vicepresidenta de operaciones y amiga personal de Augusto desde hacía 3 décadas. Conozco a Augusto desde hace más tiempo que cualquiera aquí. Si él cree que fue engañado, que su empresa se desvió de los principios éticos que él valoraba, no dudará en exponer todo. Y hay más, añadió Carlos Acevedo, consultando su tablet. Según nuestros informantes en la mansión, Augusto pasó los últimos 3 días trabajando intensamente en su oficina. Solicitó diversos documentos corporativos, incluyendo todos los estudios internos sobre interacciones medicamentosas de los últimos 5 años. Roberto se dejó caer en su silla, la frustración evidente. Necesitamos una estrategia, rápido. Tengo una sugerencia, ofreció Sandra Mireles. ¿Y si nos anticipamos? Un retiro voluntario de los medicamentos potencialmente problemáticos, un anuncio público sobre nuevos protocolos de seguridad, una campaña de transparencia. Eso costaría miles de millones, protestó Roberto. Las acciones se desplomarían, menos que un escándalo público liderado por el fundador de la empresa, replicó Teresa tranquilamente. Piénsalo, Roberto. Si tu padre sale a la luz con esta historia, no seremos solo nosotros quienes sufriremos. Serás tú personalmente, como el hijo que asumió el control mientras el padre estaba enfermo, potencialmente sabiendo de los riesgos. La sala cayó en un silencio pesado mientras todos absorbían las implicaciones. Finalmente, Jorge Montero carraspeó. Quizás haya una tercera vía, una que nos permita controlar la narrativa
sin admitir negligencia o enfrentar a su padre públicamente. Todas las miradas se volvieron hacia él, ansiosos por una solución. Mientras tanto, en la mansión Castañeda, una transformación notable continuaba ocurriendo. El jardín medicinal iniciado por Mariana y expandido por doña Zulema ahora ocupaba casi un cuarto del área verde de la propiedad. Las plantas estaban organizadas en patrones circulares, respetando sus afinidades y necesidades específicas de luz y agua. Augusto caminaba entre los parterres sin ayuda del bastón, algo impensable apenas 3 semanas antes. A su lado, Mariana explicaba entusiastamente los nombres y propiedades de cada nueva planta que brotaba. Esta de aquí, mira cómo creció. Es Artemisa. La abuela dice que ayuda a limpiar el hígado de las toxinas. Y aquella de allí, con las hojitas dentadas, es diente de león. Parece maleza, pero es súper poderosa para el sistema inmunológico. Augusto escuchaba con genuino interés, maravillado no solo con el conocimiento de la niña, sino con su capacidad de transmitirlo con tanto entusiasmo. ¿Y aquella flor especial que plantaste, la que solo crece en suelo equilibrado? El rostro de Mariana se iluminó. Está preciosa. Venga a ver. Ella lo guió hasta un parterre más alejado, parcialmente sombreado por un árbol frondoso. Allí una pequeña planta con flores delicadas de un azul casi transparente se balanceaba suavemente con la brisa. La abuela la llama lágrima del cielo. Dicen que solo florece cuando el lugar y las personas están en armonía. Lo vio, abrió todas las flores. Augusto se agachó para observar mejor un movimiento que habría sido imposible semanas antes. Es extraordinaria, Mariana, tan delicada y aún así tan resiliente. Igual que usted, respondió ella con la honestidad desconcertante de los niños. Augusto sonrió, conmovido por el comentario. Lo estoy intentando, pequeña. Todavía tengo mucho que aprender y mucho que arreglar. El sonido de pasos acercándose hizo que ambos se volvieran. Carolina venía por el camino de piedras, cargando una bandeja con una tetera humeante y tazas. Hora del té especial de la abuela, anunció ella. La doctora Luisa acaba de llegar para la consulta diaria y les pidió que se unieran a ella en el cenador. En los últimos días, un ritmo cómodo se había establecido en la mansión. Las mañanas se dedicaban al jardín y a las preparaciones medicinales. Las tardes a las consultas con la doctora Luisa y al trabajo de Augusto en su oficina. Las noches a conversaciones tranquilas en la terraza, donde doña Zulema frecuentemente contaba historias de curación que mezclaban sabiduría práctica con elementos místicos que Augusto, sorprendentemente, ya no descartaba como superstición. En el cenador, la doctora Luisa esperaba con una carpeta de documentos y su tablet. A su lado, doña Zulema arreglaba pequeños frascos de vidrio oscuro conteniendo preparaciones de hierbas, cada uno meticulosamente etiquetado con su composición y finalidad. Buenos días a todos, saludó la médica con una sonrisa. Augusto, hoy tiene una apariencia excelente. Los temblores en las manos prácticamente desaparecieron. Me siento como un hombre nuevo, confirmó él sentándose cómodamente. Dormí 8 horas seguidas sin ninguna medicación para el insomnio. Y por primera vez en meses soñé. Esto es significativo, comentó la doctora Luisa tomando notas. El patrón de sueño REM, donde ocurren los sueños, es frecuentemente suprimido por ciertos medicamentos, especialmente en combinación. Doña Zulema asintió sabiamente. Los sueños son el agua que limpia el alma por dentro. Sin ellos uno se marchita como planta sin lluvia. La doctora Luisa sonrió, ya acostumbrada a la forma poética con que la curandera expresaba conceptos que, sorprendentemente, muchas veces encontraban paralelos en la ciencia moderna. Tengo los resultados de los exámenes más recientes, Augusto. Su función hepática se está normalizando rápidamente y los marcadores inflamatorios cayeron a la mitad. ¿Y el diagnóstico original?, preguntó Carolina, que se mantenía siempre atenta a todos los detalles relativos a la salud de su patrón. Cada vez estoy más segura de que fue un error, respondió la médica. Los síntomas que llevaron al diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa eran muy probablemente efectos secundarios
de una combinación inadecuada de medicamentos para la hipertensión y el insomnio que el señor Augusto ya tomaba. Cuando el doctor Renato añadió más medicaciones al régimen, se creó un círculo vicioso. Nuevos síntomas surgían como efectos secundarios, llevando a la prescripción de más medicamentos, que a su vez generaban más efectos secundarios. Una cascada tóxica, murmuró Augusto absorbiendo la información. Exactamente. Y lo más preocupante, algunos de esos efectos e interacciones están documentados en la literatura médica y en los propios prospectos. Un médico experimentado como el doctor Renato debería haber considerado esas posibilidades antes de seguir aumentando el régimen medicamentoso. Mariana, que había estado organizando sus propias anotaciones en su cuaderno colorido, levantó la cabeza. ¿Por qué haría eso? ¿Él no quería que el señor Augusto mejorara? La pregunta tan directa y fundamental creó un momento de silencio incómodo. Fue Carolina quien finalmente respondió, eligiendo las palabras con cuidado. A veces, Mariana, las personas quedan tan atrapadas en su forma de ver las cosas que no consiguen ver otras posibilidades. Y a veces, ella dudó mirando a Augusto como si pidiera permiso para continuar. A veces hay otros intereses involucrados, completó Augusto. Financieros, por ejemplo. El doctor Renato gana dinero no solo como médico, sino también como accionista de las empresas que fabrican algunos de esos medicamentos. Los ojos de Mariana se abrieron con la revelación. Eso está muy mal. Sí, lo está, concordó la doctora Luisa. Es un conflicto de intereses que debería haber sido declarado como mínimo. Doña Zulema, que había estado en silencio, finalmente se manifestó. En mi tierra, cuando alguien da medicina que hace daño sabiendo que hace daño, lo llamamos de otra manera. El comentario flotó en el aire, pesado con implicaciones. Augusto miró a la curandera con una mezcla de admiración y acuerdo silencioso. Había algo reconfortante en la manera directa como ella nombraba las cosas, sin los eufemismos y racionalizaciones del mundo corporativo al que él estaba acostumbrado. He pensado mucho en esto, dijo Augusto finalmente, sobre la responsabilidad, no solo la del doctor Renato, sino la mía también. Al fin y al cabo, soy yo quien dirige una empresa que fabrica parte de esos medicamentos, que conocía los riesgos de ciertas combinaciones y no hizo lo suficiente para advertir a médicos y pacientes. Usted no sabía que le estaba pasando a usted mismo, argumentó Mariana, siempre lista para defender a su improbable amigo. No, pero debía haberlo sabido, respondió Augusto con una sonrisa triste. Ese es el punto, pequeña. Permití que la lógica de los negocios, de las ganancias, se superpusiera a lo que realmente importaba, ayudar a las personas a estar sanas. Carolina observaba la conversación con creciente preocupación. Las palabras de Augusto sugerían decisiones potencialmente drásticas, y ella no podía dejar de preocuparse por las consecuencias para su hija. Mariana se había convertido en el centro de una situación que involucraba poderosos intereses corporativos y mucho dinero. Si Augusto realmente decidía exponer todo, ¿qué tipo de presión caería sobre la niña? Señor Augusto, intervino ella cautelosamente, ¿usted está considerando hacer pública su experiencia? Augusto la miró con comprensión. Usted está preocupada por Mariana, y tiene razón en estarlo. Lo que estamos tratando aquí va mucho más allá de un error médico individual. Estamos hablando de prácticas sistémicas en la industria farmacéutica que afectan a millones de personas. Necesitamos proteger a la niña, declaró doña Zulema con firmeza. Ella solo vio lo que estaba delante de los ojos de todos. No puede cargar con el peso de cambiar un sistema entero. Estoy completamente de acuerdo, dijo la doctora Luisa. Cualquier acción pública debe proteger la identidad y el bienestar de Mariana y su familia. Mariana, sin embargo, parecía menos preocupada por su propia seguridad que por la misión que sentía haber recibido. Pero la gente necesita saber. ¿Y si otros están tomando los mismos medicamentos y enfermando como el señor Augusto estaba? Augusto observó a la niña con admiración. Incluso tan joven, ella comprendía intuitivamente lo que estaba en juego. No solo su salud personal, sino un principio mucho mayor de responsabilidad hacia los demás. Tienes razón, Mariana,
Y es por eso que tomé una decisión. Todas las miradas se volvieron hacia él, expectantes. Voy a transformar Mendoza Farmacéutica, completamente. Empezando con una revisión independiente de todos nuestros medicamentos, sus interacciones y efectos secundarios. Publicaremos todo, incluso si eso afecta temporalmente las ventas y el valor de las acciones. La doctora Luisa asintió con aprobación. Eso sería revolucionario en el sector, Augusto. Pero no es solo eso, continuó él. Voy a crear una nueva división en la empresa, dedicada a investigar y desarrollar medicamentos basados en el conocimiento tradicional, como el de Doña Zulema, medicamentos que trabajan con la naturaleza, no contra ella. Los ojos de Mariana brillaron con la posibilidad. ¿Como un laboratorio de plantas medicinales? Exactamente, confirmó Augusto. Y me gustaría que usted y su abuela fueran consultoras especiales de ese proyecto. Carolina se atragantó con la propuesta. Señor Augusto, eso es... Mariana es solo una niña. Una niña que salvó mi vida, recordó Augusto gentilmente. Y no estoy sugiriendo que abandone la escuela o su infancia. Solo que su don para la observación y su conocimiento heredado sean valorados y preservados. Doña Zulema consideró la propuesta por largos momentos. Las empresas grandes suelen tomar el conocimiento de los pequeños y luego desechar a los pequeños, dijo finalmente. ¿Cómo garantizaría usted que eso no nos sucedería a nosotras? Era una pregunta perspicaz que demostraba que, a pesar de su apariencia simple y lenguaje directo, Doña Zulema comprendía perfectamente las dinámicas de poder del mundo corporativo. Un contrato justo, para empezar, respondió Augusto, con reconocimiento explícito del origen del conocimiento y participación en las ganancias de cualquier producto desarrollado a partir de él. Pero más importante, ustedes mantendrían control total sobre qué conocimientos compartir y cómo. Nada sería tomado sin consentimiento. La conversación fue interrumpida por el sonido de un helicóptero acercándose. Todos miraron al cielo, viendo la aeronave con el logo de Mendoza Farmacéutica aterrizando en el espacio designado. Parece que mi hijo decidió hacer otra visita sorpresa, comentó Augusto sin demostrar preocupación. Esta vez estoy preparado. Pocos minutos después, Roberto caminaba apresuradamente por el jardín, acompañado por Jorge Montero, el miembro más antiguo del consejo, y por una mujer elegante, que Carolina reconoció como Teresa Vázquez, ejecutiva de la empresa y amiga de toda la vida de Augusto. Padre, llamó Roberto al acercarse al senador. Necesitamos hablar urgentemente. Estamos en medio de una consulta médica, Roberto, respondió Augusto tranquilamente. Pero pueden unirse a nosotros para el té. Doña Zulema preparó una infusión de melisa con hierba luisa, que hace maravillas para calmar los nervios agitados. Roberto pareció momentáneamente desconcertado por la calma de su padre y por la escena doméstica que encontró. Augusto tomando té con la médica, la curandera, el ama de llaves y la niña, como si fuera lo más natural del mundo. Teresa Vázquez fue la primera en recuperarse. Augusto, qué placer verlo también, dijo ella acercándose para abrazarlo. Parece 10 años más joven. Me siento 20 años más joven, Teresa, respondió él devolviendo el abrazo con afecto, y tenemos mucho que conversar, de hecho. Pero primero quiero presentarlos a todos. Esta es Doña Zulema, una curandera excepcional de Ronda. Carolina, nuestra ama de llaves, y Mariana, la niña que literalmente salvó mi vida. Jorge Montero, un hombre de 70 años con la dignidad de quien vio muchas crisis corporativas ir y venir, se acercó a Mariana con genuino interés. Así que usted es la famosa pequeña médica, de quien tanto hemos oído hablar. Muy impresionante, jovencita. Mariana se ruborizó con el reconocimiento, súbitamente tímida ante aquellos extraños con ropa formal. Padre, insistió Roberto, claramente impaciente con las formalidades. El consejo se reunió esta mañana. Tenemos una propuesta que presentar. Estoy escuchando, respondió Augusto, indicando sillas vacías alrededor de la mesa del senador. Roberto dudó, mirando a los presentes con evidente incomodidad. Tal vez sería mejor conversar en privado. No es necesario, hijo. Todos aquí están al tanto de la situación. De hecho, son parte integral de ella. Percibiendo que no tendría elección,
Roberto se sentó, seguido por Teresa y Jorge. La tensión en el aire era palpable, contrastando con la serenidad del jardín y el aroma suave del té de hierbas. El Consejo propone una iniciativa de transparencia, comenzó Roberto, eligiendo las palabras con cuidado. Un programa voluntario de revisión de nuestras principales líneas de medicamentos, con un enfoque especial en posibles interacciones adversas. Interesante, comentó Augusto, intercambiando una mirada significativa con la doctora Luisa. ¿Y qué motivó esta súbita preocupación por la transparencia? Nuevos descubrimientos científicos, intervino Jorge Montero suavemente. Y por supuesto, su propia experiencia, Augusto. El Consejo quedó profundamente perturbado al saber que usted sufrió efectos adversos tan graves. Tan perturbado que mi hijo intentó declararme mentalmente incapaz cuando comencé a mejorar sin los medicamentos, observó Augusto secamente. Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estábamos preocupados, padre. Las circunstancias eran inusuales. Ciertamente lo eran, concordó Augusto, así como es inusual que el Consejo proponga voluntariamente una iniciativa que potencialmente reduciría ganancias a corto plazo. ¿Qué más no me están contando? Teresa Vázquez, siempre la más directa del grupo, decidió abandonar los rodeos. Nos informaron de que usted solicitó documentos corporativos relativos a estudios internos sobre interacciones medicamentosas. Específicamente, estudios que nunca fueron adecuadamente divulgados. Y ustedes temen que yo pretenda hacerlos públicos, completó Augusto, exponiendo prácticas que podrían resultar en procesos judiciales masivos y daños irreparables a la reputación de la empresa. Sería una preocupación razonable, admitió Jorge, aunque creemos que sus intenciones son las mejores, Augusto. Augusto tomó un sorbo de té, observando las expresiones tensas de los ejecutivos por encima del borde de la taza. A su lado, Mariana también observaba todo con ojos atentos, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada matiz no dicho. De hecho, he documentado todo, confirmó Augusto finalmente. Mi experiencia, los informes médicos antes y después de la interrupción del tratamiento, los análisis de la doctora Luisa, las observaciones de Mariana. También obtuve todos los estudios internos que muestran que la empresa tenía conocimiento de ciertas interacciones peligrosas, pero optó por no divulgarlas adecuadamente. Roberto palideció visiblemente. Padre, usted no puede estar considerando... De hecho, interrumpió Augusto, ya decidí exactamente lo que voy a hacer. Y vine a compartir mi decisión con ustedes. Hizo una pausa, mirando a cada persona alrededor de la mesa, su improbable nueva familia de cuidadores, los ejecutivos nerviosos, y finalmente Mariana, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que iba mucho más allá de sus 9 años. Voy a transformar Mendoza Farmacéutica, anunció él. No destruirla, sino reconstruirla sobre principios diferentes. Y ustedes pueden ayudarme voluntariamente, o pueden oponerse y enfrentar las consecuencias. Las palabras flotaron en el aire como una declaración de guerra y una oferta de paz simultáneas. En el silencio que siguió, solo el canto de los pájaros y el susurro de las hojas eran audibles, mientras todos absorbían el significado profundo de aquella encrucijada. El silencio en el senador se extendió por varios segundos, roto solo por el sonido distante de las olas, rompiendo en la playa debajo de la mansión. Roberto fue el primero en recuperar la voz. ¿Transformar la empresa? Repitió él, una mezcla de incredulidad y alarma en su tono. ¿Qué exactamente quiere decir con eso, padre? Augusto se acomodó en la silla, y todos pudieron notar cómo su postura había cambiado en las últimas semanas. Ya no era el hombre fragilizado y tembloroso, sino alguien que había recuperado no solo fuerza física, sino también una determinación inquebrantable. Quiero decir exactamente lo que dije, Roberto. Una transformación completa en la forma en que operamos, investigamos, desarrollamos y comercializamos nuestros productos, empezando con total transparencia sobre lo que ya sabemos. Augusto, intervino Jorge Montero con la cautela de quien pisa terreno inestable. Las transformaciones son bienvenidas, claro, pero deben ser graduales, estratégicas.
Cambios abruptos pueden desestabilizar la confianza del mercado, de los inversores. La confianza ya está comprometida, interrumpió Augusto. Solo que no de forma pública, todavía. ¿Cuántas personas en esta misma mesa confiarían plenamente en los medicamentos que producimos después de lo que me pasó? La pregunta provocó un silencio incómodo. Teresa Vázquez fue la primera en encararlo directamente. ¿Qué exactamente está proponiendo, Augusto? Necesitamos detalles concretos, no solo visiones grandiosas. Augusto sonrió, apreciando la franqueza de la vieja amiga. Justo. Tengo un plan de 5 puntos. Él sacó de su bolsillo un documento doblado. Primero, una auditoría externa e independiente de todos nuestros productos, con un enfoque especial en las interacciones medicamentosas y efectos secundarios en uso prolongado o combinado. Eso costaría millones. Protestó Roberto. Segundo, continuó Augusto, ignorando la interrupción, publicación completa de todos los resultados, positivos o negativos, incluyendo datos de estudios anteriores que fueron selectivamente divulgados. Jorge Montero y Teresa intercambiaron miradas preocupadas, mientras Roberto parecía a punto de tener un colapso. Tercero, creación de una nueva división de investigación dedicada a la medicina integrativa, combinando conocimientos tradicionales con métodos científicos modernos. Al escuchar esto, Mariana no pudo contener una pequeña sonrisa de emoción, rápidamente escondida cuando percibió que todos la observaban. Cuarto, un programa de Missimesfintus, compensación para pacientes que puedan haber sido perjudicados por interacciones medicamentosas, que no fueron adecuadamente divulgadas. Esto es una locura, exclamó Roberto levantándose. Está hablando de abrir la empresa a procesos multimillonarios. Estoy hablando de hacer lo correcto, Roberto, replicó Augusto con firmeza. Algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Y quinto, una reestructuración de la gobernanza corporativa, con la creación de un consejo de ética independiente que tenga poder real de veto sobre decisiones que prioricen el lucro en detrimento de la seguridad de los pacientes. Los ejecutivos parecían atónitos, como si no pudieran creer lo que oían. Para ellos, Augusto siempre había sido un empresario pragmático, enfocado en resultados y crecimiento. Esta nueva versión de él, hablando de ética y responsabilidad por encima del lucro, era irreconocible. Teresa fue la primera en recuperar la compostura. Augusto, sus objetivos son admirables, pero está hablando de cambios que potencialmente reducirían el valor de la empresa en miles de millones. Los accionistas minoritarios jamás lo aceptarían. No inmediatamente, concordó Augusto, pero a largo plazo, esto reconstruiría la confianza del público y de los profesionales de la salud de una forma que ninguna campaña de marketing podría conseguir. Y en cuanto a los accionistas, él hizo una pausa significativa. Yo todavía controlo el 51% de las acciones con derecho a voto. Si es necesario, puedo implementar estos cambios incluso contra resistencias. Roberto palideció aún más. ¿Destruiría todo lo que construimos por un incidente personal? ¿Por la influencia de esa gente? Él gesticuló vagamente en dirección a doña Zulema, Carolina y Mariana. Augusto endureció la expresión. Cuidado con sus palabras, hijo. Estas personas me salvaron cuando usted estaba más preocupado en tomar el control de la empresa que con mi salud. Y no estoy haciendo esto por venganza o influencia externa. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Porque finalmente vi lo que nos hemos convertido. La doctora Luisa, que hasta entonces había observado en silencio, decidió intervenir. Si me permiten, creo que hay una oportunidad única aquí. Mendoza Farmacéutica podría convertirse en pionera en un nuevo paradigma de la industria farmacéutica. Uno que no ve la medicina tradicional y la moderna como opuestos, sino como complementarios. Jorge Montero, siempre el más analítico del grupo, parecía estar procesando la situación desde un ángulo diferente. Augusto, supongamos que estamos de acuerdo con estos principios generales. ¿Cómo implementaríamos esto en la práctica? ¿Qué tipo de cronograma estamos considerando? Augusto sonrió levemente, reconociendo el intento del viejo amigo de transformar una confrontación en una negociación.
Tengo un plan detallado, Jorge, empezando con el anuncio público de la auditoría la próxima semana. ¿Tan rápido?, se alarmó Roberto. El tiempo es esencial, respondió Augusto, especialmente considerando que pronto tendré que explicar públicamente mi milagrosa recuperación de una enfermedad supuestamente terminal. En este punto, doña Zulema, que había estado observando todo con ojos perspicaces, intervino con su voz calma pero firme. El señor Augusto tiene razón en una cosa. La verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz, como el agua que siempre encuentra por dónde correr. Mejor abrir los canales correctos que esperar a que la inundación lo rompa todo. La sabiduría simple pero profunda de la curandera provocó un momento de reflexión. Teresa Vázquez, especialmente, parecía conmovida por las palabras. Quizá, comenzó ella cautelosamente, quizás haya mérito en el enfoque directo, asumir el control de la narrativa antes de que se haga pública de maneras que no podemos controlar. Roberto la miró incrédulo. ¿Usted también, Teresa? Pensé que al menos usted entendería lo que está en juego aquí. Entiendo perfectamente, Roberto, respondió ella con firmeza. Su preocupación principal es el valor de mercado, las acciones, los bonos. La mía es la viabilidad a largo plazo de la empresa. Y francamente, si lo que Augusto está diciendo sobre los estudios suprimidos es verdad, de todos modos estamos sentados sobre una bomba de relojería. Mariana, que absorbía cada palabra de la discusión con atención extraordinaria para su edad, finalmente levantó la mano tímidamente, como lo haría en clase. Augusto sonrió gentilmente. «¿Sí, Mariana? ¿Qué te gustaría decir?» «Es que…» Ella comenzó claramente nerviosa por hablar delante de tantos adultos importantes. Cuando la abuela Zulema prepara una medicina, ella siempre dice que lo más importante no son solo las hierbas, sino la intención de curar. Si la medicina se hace solo pensando en dinero, no funciona bien. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Carolina parecía dividida entre el orgullo por la sabiduría de su hija y el temor de que ella se estuviera exponiendo demasiado en una situación tan delicada. Pero la expresión de Augusto era de pura apreciación. Exactamente, pequeña, concordó él. La intención importa, y en algún momento perdimos de vista la intención original de Mendoza Farmacéutica, que era mejorar la vida de las personas, no solo generar ganancias para los accionistas. Jorge Montero suspiró profundamente. Augusto, su pasión es admirable, pero la implementación práctica de lo que usted propone exigiría recursos extraordinarios, no solo financieros, sino humanos también. ¿Quién lideraría esa nueva división de medicina integrativa, por ejemplo? Ya tengo a alguien en mente, respondió Augusto, mirando a la doctora Luisa. Alguien con credenciales científicas impecables y también apertura a enfoques complementarios. La médica pareció genuinamente sorprendida. ¿Yo? Augusto, estoy halagada, pero mi carrera siempre ha sido académica y clínica, no corporativa. Precisamente por eso, respondió él, necesitamos a alguien que no esté contaminado por la mentalidad del lucro por encima de todo. Alguien que vea pacientes, no consumidores. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. Patricia, la enfermera, se acercaba con expresión preocupada. «Perdonen la interrupción», dijo ella, «pero hay reporteros en la puerta de la mansión. Muchos de ellos están pidiendo hablar con el señor Augusto sobre rumores de su recuperación milagrosa y posibles problemas con medicamentos de Mendoza Farmacéutica». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Roberto fue el primero en reaccionar, levantándose bruscamente. «¿Cómo es posible? ¿Quién habló con la prensa?» Todas las cabezas se giraron hacia Augusto, quien permanecía sorprendentemente tranquilo. «No fui yo», declaró él. Todavía no estaba listo para este paso. Las miradas entonces se dirigieron instintivamente hacia Mariana y su familia. Nosotras jamás haríamos algo que pudiera perjudicar al señor. «Augusto», protestó Carolina, colocando un brazo protector alrededor de los hombros de su hija. «No fueron ellos», afirmó Augusto con convicción, «lo que nos deja con pocas posibilidades». Su mirada se fijó en Roberto. «¿Me está acusando de algo, padre?», preguntó Roberto indignado. «No usted personalmente», respondió Augusto,
pero alguien con acceso a información interna. Alguien que temía lo que estoy a punto de hacer y decidió anticiparse, intentando controlar la narrativa. O tal vez, sugirió Teresa pensativamente, alguien que quería forzar nuestra mano. Crear una crisis que exigiera una respuesta inmediata. Jorge Montero ajustó las gafas, pensativo. El doctor Renato estuvo en la reunión del consejo esta mañana. Parecía particularmente nervioso. Renato, murmuró Augusto, una sombra cruzando su rostro. Él tendría mucho que perder con una investigación completa. La tensión era palpable. Fue doña Zulema quien finalmente rompió el silencio con su sabiduría práctica. La lluvia llegó antes de lo que esperaban, pero el cielo ya estaba cargado desde hacía tiempo. Ahora solo queda decidir, ¿van a correr a esconderse o van a bailar bajo el agua que cayó? La metáfora simple pero poderosa provocó una sonrisa en Augusto. Siempre me gustó bailar bajo la lluvia, dijo él levantándose con una energía renovada. Creo que es hora de enfrentar la tormenta de frente. Roberto parecía en pánico. Padre, no puede simplemente salir y hablar con la prensa sin preparación, sin una estrategia de comunicación adecuada. Estoy de acuerdo, intervino Teresa rápidamente. No sobre quedarse en silencio, sino sobre la necesidad de un enfoque estructurado. Augusto, tiene una oportunidad única aquí. Vamos a usarla sabiamente. Augusto miró a cada persona alrededor de la mesa, evaluando la situación. Tenemos una hora, decidió finalmente. Una hora para preparar una declaración que establezca claramente nuestra posición. No mentiras, no evasiones, pero tampoco acusaciones precipitadas. Y en cuanto a ¿ellos?, preguntó Roberto indicando a Mariana, Carolina y doña Zulema. Ellos, respondió Augusto con firmeza, son parte fundamental de esta historia. Pero, añadió mirando específicamente a Carolina, entenderé perfectamente si prefieren mantener a Mariana lejos de los focos. Carolina se mordió el labio, dividida. Por un lado, quería proteger a su hija de la exposición pública y posibles repercusiones. Por otro, sabía lo mucho que Mariana estaba emocionalmente invertida en el proceso de curación de Augusto y en los cambios que él proponía. Mariana es menor de edad, dijo finalmente. Su identidad debe ser protegida. Pero no vamos a negar su papel en esta historia, solo presentarlo de forma que no la exponga innecesariamente. Perfectamente razonable, concordó Augusto. Durante la hora siguiente, una intensa actividad se apoderó de la mansión. En la biblioteca, Augusto, Teresa, Jorge y la doctora Luisa trabajaban en la declaración oficial. Roberto alternaba entre participar en la redacción y hacer llamadas frenéticas a asesores jurídicos y de comunicación en Madrid. Carolina y doña Zulema preparaban a Mariana para los posibles acontecimientos, explicándole que muchas personas podrían interesarse en la historia, pero que ella no necesitaría hablar con nadie que no quisiera. Pero yo quiero ayudar al señor Augusto, insistía Mariana. Él va a cambiar la empresa para que las medicinas no hagan daño a la gente. Y ya has ayudado enormemente, hija, aseguró Carolina. Pero algunas luchas son para que los adultos las enfrenten. Doña Zulema, sentada en el borde de la cama de la habitación de Mariana, llamó a su nieta cerca. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre la mariposa y el viento? Mariana asintió, sentándose al lado de su abuela. La de la mariposita que batía las alas y causaba una tormenta al otro lado del mundo. Esa misma. Tú ya batiste tus alas, niña. Ahora la tormenta va a suceder, quieras verla o no. Mientras tanto, en la planta baja la declaración tomaba forma final. Augusto insistía en ser completamente transparente sobre su experiencia. El error de diagnóstico, las interacciones medicamentosas peligrosas y, crucialmente, el hecho de que la empresa tenía conocimiento de esos riesgos, pero no los divulgó adecuadamente. Esto nos expone legalmente, alertaba Roberto por 10ª vez. Menos que esconder la verdad y que ésta salga a la luz más tarde, replicaba Teresa. La doctora Luisa contribuía con un lenguaje médico preciso pero accesible, mientras Jorge Montero ayudaba a estructurar los compromisos concretos que la empresa asumiría de allí en adelante. Finalmente, con la declaración lista y revisada, todos se reunieron en la sala principal de la mansión. A través de las amplias ventanas podían ver el número creciente de periodistas en la puerta,
algunas furgonetas de cadenas de televisión ya posicionadas estratégicamente. ¿Está listo? Preguntó Teresa a Augusto, quien observaba la escena con expresión contemplativa. Estoy, respondió él. Entonces, volviéndose hacia Mariana, que observaba todo con ojos atentos, añadió, gracias a ti, pequeña médica. Mariana sonrió, una mezcla de orgullo y timidez en su rostro. Usted ya estaba listo por dentro. Solo necesitaba recordar. Augusto se agachó para ponerse a la altura de la niña, un movimiento que sería imposible semanas atrás. ¿Sabes, Mariana? Pasé la vida construyendo una empresa que creía que estaba ayudando a la gente. Y lo estaba, en muchos aspectos. Pero en algún momento, perdimos el rumbo. Empezamos a hacer concesiones, a priorizar números en lugar de vidas. Como cuando la abuela Zulema dice que una planta está perdiendo su fuerza porque creció lejos del sol, comentó la niña. Exactamente así, concordó Augusto, impresionado una vez más con la capacidad de la niña de traducir complejidades en imágenes simples pero profundas. Y ahora tengo la oportunidad de reconducirla hacia la luz. ¿Da miedo?, preguntó Mariana, percibiendo la tensión en el aire. Un poco, admitió Augusto con honestidad. Pero ¿sabes lo que aprendí contigo? Que a veces necesitamos parar lo que estamos haciendo, incluso si parece importante o necesario, para poder realmente mejorar. Carolina, que observaba la conversación con emoción contenida, finalmente se acercó. Señor Augusto, antes de que salga, quería agradecerle, no solo por todo lo que ha hecho por mí y por Mariana, sino por tomar en serio lo que ella vio. Muchos habrían descartado las observaciones de una niña y habrían perdido la oportunidad de ver la verdad, completó Augusto. Levantándose, miró a todos los presentes, la determinada Teresa, el prudente Jorge, el reacio Roberto, la científica doctora Luisa, la sabia doña Zulema, la protectora Carolina y la extraordinaria Mariana. Vamos a hacer historia hoy, declaró él, no porque queramos, sino porque debemos. Con pasos firmes, Augusto Mendoza se dirigió a la puerta principal de la mansión, listo para enfrentar a la prensa e iniciar una transformación que resonaría por toda la industria farmacéutica española. A su lado, no como apoyo físico sino como fuerza moral, caminaba su improbable salvadora, una niña de 9 años cuyos ojos habían visto más allá de las apariencias y cuyo corazón había reconocido una verdad simple que adultos experimentados habían ignorado. A veces, para curar verdaderamente, es preciso primero parar con lo que está causando daño. Mientras la puerta se abría y los flashes comenzaban a dispararse, Augusto sintió una pequeña mano tomar la suya. Miró hacia abajo y vio a Mariana, quien había corrido para acompañarlo hasta el umbral. ¿Recuerda al pajarito con el ala rota? Y le susurró ella. Ahora es su turno de volar. Augusto apretó suavemente la mano de la niña antes de soltarla y dar los pasos decisivos hacia los reporteros que esperaban. Detrás de él, en la seguridad de la mansión, Mariana observaba con el orgullo tranquilo de quien sabe que marcó la diferencia en el mundo, simplemente por tener el coraje de decir lo que veía, cuando todos los demás estaban demasiado ciegos para ver. 6 meses pasaron desde la histórica rueda de prensa en los jardines de la mansión Castañeda. El impacto de las revelaciones de Augusto Mendoza reverberó mucho más allá de lo que cualquiera podría prever, generando olas de transformación que alcanzaron toda la industria farmacéutica española e incluso internacional. En aquella mañana soleada de primavera, los mismos jardines que antes presenciaron la recuperación de Augusto ahora albergaban una celebración especial. Bajo una carpa blanca elegantemente decorada con flores tropicales, cerca de 50 invitados se reunían para la inauguración oficial del Instituto Mendoza de Medicina Integrativa. En el centro del jardín destacaba un parterre circular donde la misteriosa flor lágrima del cielo ahora crecía abundantemente, sus pétalos de un azul translúcido balanceándose suavemente con la brisa marina. Alrededor de ella, organizadas en patrones concéntricos, decenas de especies medicinales formaban un mapa vivo de posibilidades terapéuticas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Carolina a Mariana
ajustando el lazo del vestido azul celeste que su hija usaba para la ocasión. Un poquito, admitió la niña, ahora con 10 años recién cumplidos. Pero el señor Augusto dijo que no necesito hablar si no quiero. Solo cortar la cinta. Carolina sonrió, orgullosa de su hija que, a pesar de toda la atención recibida en los últimos meses, había mantenido la simplicidad y el buen sentido que siempre la caracterizaron. Después de la rueda de prensa, Augusto cumplió su promesa de proteger la identidad de Mariana, refiriéndose a ella solo como una joven observadora en las entrevistas. Pero en el círculo más cercano, la historia de la pequeña médica que salvara a uno de los empresarios más poderosos de España se volvió casi legendaria. ¿Tu abuela ya llegó?, preguntó Mariana, buscando a doña Zulema entre los invitados. Está con Augusto, revisando los últimos detalles de la presentación, respondió Carolina. Ya sabes lo exigente que se ha vuelto desde que asumió la coordinación del Archivo de Conocimientos Tradicionales. De hecho, una de las transformaciones más sorprendentes de los últimos meses había sido la de doña Zulema. La curandera, que inicialmente se había negado a dejar Ronda, ahora dividía su tiempo entre su comunidad y la dirección de un ambicioso proyecto de documentación y preservación de saberes medicinales tradicionales, financiado por la recién reformulada Fundación Mendoza. Al otro lado del jardín, bajo un antiguo mango, Augusto conversaba animadamente con la doctora Luisa Campos y un grupo de investigadores. A sus 72 años, irradiaba una vitalidad que muchos hombres décadas más jóvenes envidiarían. Los temblores habían desaparecido por completo. El color saludable había vuelto a su piel, y sus ojos brillaban con la intensidad de quien encontró un nuevo propósito. El primer estudio clínico ya está en la fase final, explicaba la doctora Luisa al grupo. Los resultados preliminares sobre la eficacia del compuesto derivado de la combinación que doña Zulema nos enseñó son extremadamente prometedores, especialmente para pacientes que no respondían bien a los tratamientos convencionales. Y lo más importante, añadió Augusto, es que estamos documentando meticulosamente todo el proceso, desde el origen del conocimiento tradicional hasta los métodos de validación científica. El modelo de colaboración respetuosa que desarrollamos ya está siendo adoptado por otras instituciones. La transformación de Mendoza Farmacéutica no había ocurrido sin resistencia o dificultades. Las acciones de la empresa se desplomaron inicialmente tras las revelaciones sobre los estudios suprimidos de interacciones medicamentosas. Se abrieron procesos judiciales, se negociaron acuerdos multimillonarios, se arruinaron reputaciones, notablemente la del doctor Renato, quien perdió su licencia médica y enfrentaba múltiples acusaciones de negligencia y conflicto de intereses. Roberto, tras una resistencia inicial, sorprendentemente encontró su propio camino de redención. El shock de la casi pérdida de su padre, combinado con la vergüenza pública del escándalo, provocó una reevaluación profunda de sus valores. Ahora lideraba la división internacional de la empresa, implementando globalmente los nuevos protocolos de transparencia desarrollados en España. Padre, llamó Roberto, acercándose con un grupo de ejecutivos extranjeros. Estos son los representantes de la Organización Mundial de la Salud. Vinieron especialmente para conocer nuestra metodología de integración entre medicina tradicional y moderna. Augusto saludó a los 20 visitantes con la dignidad característica, pero sin la arrogancia corporativa que un día había tenido. La experiencia de casi perder la vida, de ser salvado no por tecnologías avanzadas, sino por la observación atenta de una niña, había transformado fundamentalmente su relación con el poder y el conocimiento. Señoras y señores, dijo él a los visitantes, todo lo que verán hoy comenzó con una simple frase: deja de tomar tu medicina, vas a mejorar. Palabras que en cualquier otro contexto sonarían como lo opuesto a lo que la ciencia médica recomendaría. Sin embargo, fue precisamente esa mirada libre de presupuestos, esa observación pura de los hechos, lo que salvó mi vida y transformó nuestra empresa. Mientras Augusto conducía a los invitados internacionales a un tour por los laboratorios recién construidos al lado de la mansión, Carolina sintió una presencia familiar a su lado. Él está diferente,
comentó Teresa Vázquez, observando a Augusto a la distancia. No solo físicamente. Es como si hubiera encontrado una paz que nunca tuvo, incluso en los años de mayor éxito empresarial. Carolina asintió. Como ama de llaves de la mansión, había presenciado de cerca no solo la recuperación física de Augusto, sino también su transformación interior. Doña Zulema dice que algunas enfermedades son en realidad caminos para curas mayores, que a veces necesitamos desmoronarnos completamente para reconstruir algo mejor. Teresa sonrió con respeto genuino. Sabes, Carolina, cuando todo esto comenzó, confieso que las vi a usted, a Mariana y a doña Zulema con cierto escepticismo. Imaginaba que serían fácilmente manipuladas o apartadas cuando la situación se calmara. Hizo una pausa reflexiva. Nunca estuve tan feliz de haberme equivocado por completo. De hecho, el arreglo que muchos consideraron temporal se había vuelto permanente. Carolina ya no era solo la ama de llaves, sino directora administrativa de todas las propiedades de Augusto, incluyendo el nuevo instituto. Mariana continuaba sus estudios en una de las mejores escuelas de Marbella, ahora con beca integral garantizada por la Fundación Mendoza, pero mantenía su papel especial como consultora junior de los proyectos de medicina integrativa. Un título que ella se tomaba extremadamente en serio, dedicando horas de su tiempo libre a dibujar y documentar plantas medicinales con la misma precisión meticulosa que había salvado a Augusto. Al mediodía, todos los invitados se reunieron para la ceremonia oficial. Una cinta verde, simbolizando el puente entre naturaleza y ciencia, se extendía en la entrada del nuevo edificio del instituto. Augusto tomó el micrófono, mirando con gratitud a las personas que hicieron posible aquel momento. Hace un año, yo era un hombre muriendo lentamente, prisionero de un cuerpo que parecía traicionarme, y de un sistema médico que, aunque bien intencionado, se había vuelto demasiado confiado en sus propias certezas. Hoy estamos inaugurando no solo un edificio o un instituto, sino un nuevo paradigma de cómo la medicina puede y debe funcionar. Hizo una pausa, buscando a Mariana en la multitud. Esta transformación no habría sido posible sin el coraje de una niña que osó cuestionar lo que todos los adultos a su alrededor aceptaban como verdad absoluta. Por eso, es apropiado que sea ella quien corte la cinta que simboliza nuestra liberación de las viejas limitaciones. Mariana, ruborizada pero determinada, caminó hasta Augusto, recibiendo las tijeras ceremoniales con manos ligeramente temblorosas. A su lado, doña Zulema apareció con su presencia majestuosa, el turbante colorido contrastando con el vestido blanco tradicional que usaba para ocasiones especiales. Juntas, instruyó Augusto gentilmente. La sabiduría ancestral y la mirada renovada de la juventud. Abuela y nieta se posicionaron frente a la cinta, las tijeras en sus manos unidas. Con un movimiento preciso, cortaron el símbolo que separaba el pasado del futuro, provocando aplausos entusiastas de todos los presentes. Aquella noche, después de que los invitados se marcharan y la mansión regresara a su tranquilidad habitual, Augusto se sentó en la terraza que daba al océano. La luz de la luna plateaba las olas, creando un camino luminoso sobre el agua que parecía conducir al infinito. A su lado, en silencio contemplativo, Mariana observaba el mismo horizonte. «¿En qué estás pensando, pequeña?», le preguntó Augusto finalmente. Mariana consideró la pregunta por algunos momentos, como siempre hacía antes de responder algo importante. «Estoy pensando en cómo una cosa pequeña puede cambiarlo todo. Cómo aquella semillita de la flor lágrima del cielo se convirtió en un parterre entero. Cómo una palabra puede cambiar un camino». Augusto sonrió, una vez más impresionado con la profundidad que aquella mente joven conseguía alcanzar. «Tú cambiaste muchas vidas con tus palabras, ¿sabías? No solo la mía. Usted también cambió la mía», respondió ella simplemente. «Antes mamá siempre decía que yo no debía hablar de las plantas, que la gente me iba a encontrar rara. Ahora ella está orgullosa cuando cuento lo que sé. Y debe estarlo», confirmó Augusto. «Tienes un don, Mariana, no solo para entender las plantas, sino para ver lo que los demás no consiguen ver. La abuela dice que no es un don,
es solo prestar atención. Que todo el mundo puede, pero la gente está demasiado ocupada con otras cosas. Augusto reflexionó sobre aquella sabiduría simple. ¿Cuántas verdades él mismo había ignorado a lo largo de los años, tan ocupado en construir un imperio, en acumular poder y riqueza, que se había vuelto ciego para lo esencial? ¿Su hijo se quedará en la empresa?, le preguntó Mariana, cambiando súbitamente de tema con la espontaneidad típica de los niños. ¿Roberto? Sí, creo que sí. Él ha cambiado bastante, ¿sabes? Creo que finalmente entendió que una empresa no es solo números en hojas de cálculo, sino personas reales cuyas vidas son afectadas por lo que hacemos. ¿Y usted? ¿Volverá a ser el jefe principal? Augusto sonrió con la terminología simple. No como antes. Estoy presidiendo el consejo, garantizando que nuestros nuevos principios sean respetados, pero el día a día de la empresa está en otras manos ahora. Mi enfoque es este instituto, este nuevo camino que estamos creando juntos. Mariana asintió satisfecha con la respuesta. Entonces, después de otro momento de contemplación silenciosa, hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Usted es feliz ahora? La pregunta, tan directa y fundamental, tomó a Augusto por sorpresa. No por el contenido, sino porque nadie en su vida adulta jamás se había preocupado en preguntársela. Todos siempre asumieron que poder, dinero y éxito eran sinónimos de felicidad. Sí, Mariana, respondió él finalmente, con una certeza que venía del fondo del alma. Soy más feliz ahora que nunca. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahora estoy haciendo algo que realmente importa, algo que permanecerá mucho después de que yo ya no esté aquí. Este instituto, este nuevo modelo de medicina, este respeto por el conocimiento tradicional, todo esto seguirá ayudando a la gente por generaciones. Mariana sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna. Como las plantas de la abuela Zulema. Ella siempre dice que plantamos no solo para nosotros, sino para quienes vienen después. Tu abuela es una mujer muy sabia, concordó Augusto. Espero que podamos registrar el máximo posible de su conocimiento antes de que ella vaya al cielo, completó Mariana con la franqueza desconcertante de los niños. La abuela no le tiene miedo a eso. Ella dice que el conocimiento verdadero nunca muere, solo cambia de forma, como el agua que se vuelve nube y luego regresa como lluvia. Augusto sintió una emoción profunda con aquella imagen. Estoy seguro de que ella tiene razón, y gracias a ustedes dos, muchos otros podrán beneficiarse de este ciclo de conocimiento. Se quedaron en silencio por unos minutos más, contemplando el horizonte donde cielo y mar se fundían en una única línea indistinguible. Era una metáfora apropiada para lo que estaban construyendo. Un mundo donde los límites entre ciencia moderna y sabiduría ancestral se disolvían, creando algo más completo y más humano. Se está haciendo tarde, observó Augusto finalmente. Tu madre debe estar buscándote. Solo un poquito más, pidió Mariana. Quiero ver si consigo avistar la primera estrella. La abuela dice que quien ve la primera estrella de la noche gana el derecho de pedir un deseo especial. ¿Y qué pedirías? Mariana pensó por un momento. Que todas las personas que necesitan curación puedan encontrar su camino, como usted lo encontró. Augusto sintió un nudo en la garganta con la pureza de aquel deseo. Es un deseo muy bonito, Mariana. ¿Y usted? ¿Qué pediría? Que personas como tú, capaces de ver más allá de las apariencias y cuestionar lo que todos aceptan como verdad, nunca pierdan esa capacidad. Porque es eso lo que el mundo más necesita ahora. Cuando la primera estrella finalmente apareció, tímida en el cielo que se oscurecía gradualmente, tanto Augusto como Mariana cerraron los ojos por un breve momento, sellando silenciosamente sus deseos. No era superstición, concluyó Augusto, sino un gesto de esperanza e intención, la misma intención que doña Zulema decía ser esencial para cualquier verdadera curación. La pequeña mano de Mariana encontró la suya en el apoyabrazos de la silla, un gesto simple de conexión que simbolizaba perfectamente el puente que habían construido juntos, entre generaciones,
entre tradiciones de conocimiento, entre maneras de ver y estar en el mundo. Que allí, bajo el cielo estrellado de Marbella, en la mansión que un día había sido escenario de enfermedad y ahora albergaba curación y transformación, Augusto Mendoza comprendió que su verdadero legado no sería la empresa que se construido, ni siquiera el instituto que ahora inauguraba, sino el cambio de conciencia que una simple frase de una niña había desencadenado. Deja de tomar tu medicina, vas a mejorar. Palabras que habían iniciado no solo su curación personal, sino una revolución silenciosa que ahora se extendía, como las semillas de la flor lágrima del cielo, creando nuevos jardines de posibilidad donde antes había solo un terreno árido de certezas incuestionables. Fin de la historia.